Buenas noches. Hola, Helen. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, ya estamos por acá. Ah, bueno, qué rico. Bueno, entonces, para todas las personas que están presentes, mi nombre es Helen Sierra, yo hago parte del equipo Living. A todos, gracias por estar presentes por Zoom y las personas que están conectadas a través de Facebook Live. Bueno, nuestro webinar esta noche es la búsqueda del equilibrio a través del eneagrama, ¿sí? Esta noche nos van a acompañar Liliana Martínez y Diana Rangel, pues a ellas bienvenidas. Vamos a hacer una presentación, pues que nos queda corticas para lo que ellas, pues, realmente a lo que se dedican. Liliana Martínez, ella es líder facilitador profesional en coaching ejecutivo y de equipos y es coach de vida certificada por la ICL. Es facilitadora en Eneagrama y certificada por el Eneagrama. Y Diana Rangel, coach ontológico acreditado como PSC. Ella es coach ejecutivo y coach de vida con más de 10 años de experiencia. Entonces, pues esta noche nos va a estar acompañando. Bienvenidas, muchísimas gracias por compartir de verdad este espacio con nosotros y el espacio es de ustedes. Listo, Helen, muchas gracias. Por ahí retorno ya. Eso, Sí. listo. Listo. Sí, otra vez de nuevo por aquí. Esta ya se ha convertido en mi casa también. Y hoy pues vengo acompañada de mi gran amiga y compañera de sueños, Diana Rangel. Hemos trabajado, primero empezamos con un sueño que fue construir como esta herramienta, poderle llegar a más personas y poderles como contribuir en su camino de crecimiento personal. A eso es que nos dedicamos ahora y pues la verdad como es el lema también de la escuela, nos unimos a él. Juntos podemos más, juntos somos más fuertes y pues hemos encontrado diseñando entre las dos esta fortaleza pues para contribuirle a nuestros clientes y a las personas que logramos acompañar. Entonces, te saludo Dianita antes de empezar. Hola Lili, hola a todos, buenas noches. Para mí es un gusto y un honor estar aquí acompañándolos. Gracias a Escuela Living por esta invitación y como dice Lili, estamos comprometidos con transformar y entonces lo hacemos juntos. Listo, Helen. Entonces vamos a comenzar. ¿Me regalas para compartir pantalla, por favor? Allá. Sí, claro, mira si ya la puedes compartir ahí. Sí, Liliana, una pregunta para sí, Liliana claro. y para Diana. Si las personas tienen preguntas, ¿lo vamos a hacer en el mismo momento que estamos haciendo la presentación o las vamos a dejar para el final? Sí, yo considero que es mejor como hacemos recorridos y barridos. De pronto tenemos una primera parte, ahí podemos parar un poquito y yo te digo, si quieren de pronto las registrando para que no se les olvide. Y ya en la segunda parte entraríamos con Diana y al final haríamos otra sesión de preguntas, pero pues para que las vayan de pronto registrando en el chat y tú nos haces el fa, Helen, de irlas como para que no se vayan a escapar. Listo, sí, yo estoy Entonces, pendiente. dale, listo. Creo que ahí estamos, ¿cierto? Ay, que se me fue. Listo. Ahí ven bien la pantalla y todo. ¿Me confirmas? Sí, ahí se está viendo la presentación. Bueno, listo, perfecto. Entonces, sí, hoy el tema que vamos a abordar hoy se llama la búsqueda del equilibrio a través del eneagrama. Para los que han estado en nuestros encuentros anteriores, hemos hecho dos de este tema. Uno fue como el origen del eneagrama, la definición, como ponerlos en contexto de qué es el eneagrama y para qué no, o sea, como los tipos de personalidad que hay, que son 9. Eneagrama siempre lo repito cuando empiezo la presentación para ponernos en contexto. Enea viene de 9 y grama de un gráfico de 9 puntas, o por decirlo así.
En este momento, pues lo asociamos a personalidades y ellas nos llevan como a tener un mapa de nuestra personalidad. No con el fin de etiquetarnos, como siempre lo repito, sino más bien la manera en que nosotras lo abordamos es desde que el equilibrio está en llegar a equilibrar, pues valga la redundancia, los 9 tipos de personalidad, que en algún momento de nuestras vidas podamos decir, yo soy y cuento con tales y tales y tales talentos. Entonces, en ese orden de ideas, en la primera presentación les hablé del origen, en la segunda les hablé de los usos que tiene el eneagrama, cómo nos contribuye a nuestras relaciones personales, cómo contribuye a los procesos ejecutivos y también a los estilos de liderazgo y equipos de trabajo. Entonces, pues, la verdad es una herramienta muy amplia. En este momento, hoy, les traigo el abordaje del eneagrama desde cómo hacemos una lectura de eneagrama. Esto fue hace poco lo lanzamos en la escuela. Estamos haciendo sesiones personalizadas donde leemos el eneagrama de las personas. Es como el mapa de cómo están hoy. Este nos muestra nuestro presente, los dones, los talentos y algunas cosas que se nos convierten, que tenemos en desequilibrio y se nos convierte en oportunidades para crecer. Entonces, siendo así, les defino nuevamente y les pongo en contexto de qué es el eneagrama. Entonces, el eneagrama es un método para conocimiento y transformación personal. Es una técnica que nos explica en forma sistemática y armónica los patrones que caracterizan las diferentes personalidades del ser humano. También permite tomar conciencia de quiénes somos, quiénes son los otros y cómo nos interrelacionamos unos con otros. Les voy a hacer un repaso, pues, para las personas que hasta hoy nos están acompañando, de cómo nos movemos en el eneagrama y cuáles son las 9 estilos de personalidad que nos muestra el eneagrama. Entonces, ¿cómo se reconocen? Es la pregunta que vamos a responder en este momento. Entonces, un eneatipo 1 se reconoce desde ser organizado, ordenado. Perdóname un momentico. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, como veníamos, entonces el 1 nos da esa capacidad de ordenar, de organizar, de tener disciplina, porque este 1 siempre busca la perfección en todo lo que hace. Entonces, a eso se dedica uno, a desarrollar de forma ordenada, organizada, todo, y siempre buscando la perfección. El 2 tiene esa necesidad o se le facilita mucho servir y ayudar porque su foco es el servicio. Todo, o sea, en la vida lo mueve el servicio. El 3 es esa capacidad de realizar, de lograr, de ponerse en acción y lo que busca es el éxito. Siempre busca el éxito y está seguro de que todo se puede lograr. El 4 tiene esa capacidad de crear, de armonizar, es muy creativo y busca siempre la armonía en todo lo que ve, la belleza, la perfección. El 5 es este eneatipo que tiene la capacidad de observar, de investigar, muy intelectual. La sabiduría lo mueve, el saber lo mueve. Entre más sepa, más seguro se siente. El 6 tiene esa capacidad de acompañar, de sostener, de ser un muy buen coequipero y lo mueve siempre la responsabilidad. El 7 nos invita a disfrutar, a ver la alegría, el disfrute en todo lo que hacemos y como que se reconoce por la ilusión que le pone a todo, o sea, él está seguro y es muy optimista de que siempre hay un camino para lograr las cosas de alguna manera. El 8 es esta fuerza del eneagrama, es esta fuerza que les da la capacidad de luchar, de liderar, del poder.
buscan siempre su justicia. La justicia y el poder es lo que los mueve. Y el 9 es este eneatipo que nos lleva a serenar, a armonizar, a conciliar, porque siempre buscan la paz en todo lo que hacen. Entonces, teniendo en cuenta estas características de cada eneatipo, cuando nosotros hacemos la lectura del eneagrama, entregamos un formulario de 270 preguntas. Es un formulario muy amplio que nos permite, como si fuéramos al médico y nos hicieran un examen físico, pues de los pies a la coronilla. Él nos da un mapa de cómo estamos en este momento, en el presente, que es pues donde necesitamos saber cómo estamos para empezarnos a mover, qué dones, qué talentos tenemos. Entonces, cuando le damos a la persona su formulario para que lo diligencie, siempre le especificamos que lo debe hacer en un solo momento, en una sola sentadita, y pensando, siendo muy sincero y muy honesto, sabiendo que pues le va a permitir trascender todo, y escribirlo más, no lo que es, no lo que quisiera hacer, porque a veces se puede confundir con esto, pero es lo que es, con eso siendo muy consciente de cómo estoy hoy y qué oportunidades de mejora tengo. Entonces, una vez ellos nos devuelven este formulario con las respuestas de las 270 cuestiones, se diligencia como en 10, 15, 20 minutos. Una vez nos lo entregan, entonces pasamos a... Ay, espérate que no mueve. Un segundito, que se me paró por aquí. Espérame un momentico, vuelvo, bajo y vuelvo y subo. Ahí va de nuevo. Listo. ¿Abrí la tuya o abrí la mía? Helen, espérate. ¿Qué estás para compartir la pantalla? Sí, pero ahí está. Ahí ya se ve. ¿Ya? Ah, bueno. Sí, ahí ya se ve, ya lo puedes. Y volvemos a eso, listo. Listo. Entonces, cuando mostramos las virtudes y los talentos, entonces en ese mapa sacamos una media. Esas 270 preguntas nos llevan a que el formulario nos arroje una media. Entonces, lo que está por encima de esa media son como, lo vamos a trabajar como nuestras virtudes y nuestros talentos. De todas maneras, pues también les mostramos un poquito en la retroalimentación las sombras de cada uno, pues para no incurrir en ellas o tenerlas más conscientes, pero nos enfocamos realmente en las virtudes y los talentos. Entonces, cuando la persona le hacemos la devolución, ya les podemos decir, bueno, ustedes tienen capacidad de ordenar, de organizar, de planear, disciplina. También les podemos decir si tienen capacidad de abrirse afectivamente, de amar, de servicio. La capacidad de proyectar, de actuar, de lograr. Nos entrega también la capacidad creativa y la sensibilidad de mirarse a sí mismo y de atenderse y sobre todo de hacerse cargo de lo que tenga pues que corregir o trabajar. También les da la capacidad de observar, de reflexionar, y si lo que están observando y reflexionando lo aceptan, ¿no? Porque pues es como el complemento de todo y para que esté como en armonía. El 6 nos da esa capacidad de colaborar, acompañar, de la responsabilidad, de la perseverancia y la lealtad. El 7, si está pues también arriba de la media, es la capacidad de soltar, de relajarse, de disfrutar la vida. El 8, la capacidad de decisión, de poner límites, de decir no cuando haya que decir no. Y el 9, la capacidad de estar consigo mismo, de parar, de contemplar la armonía y la paz. Entonces, esto lo hacemos ver mucho porque es chévere que tengan como la conciencia y si uno se va a presentar a algo, a un cargo, o quiere tener muy claro quién soy, dónde estoy parado en este momento, qué talentos tengo, qué virtudes, qué me hace fuerte, entonces pues lo va a tener muy claro y se le va a convertir en su potencial. También en el acompañamiento vemos cosas que están por debajo de la media.
A esto le llamamos miedos circunstanciales porque son cosas que se pueden mover fácilmente. Son cosas que por eso se llama circunstanciales, porque están pasando en este momento de la vida. Entonces él se mueve cuando, por ejemplo, cambiamos de trabajo, tenemos una pérdida, un conflicto de pareja, en el hogar. O sea, esto se puede mover por diferentes circunstancias. Entonces, pues así le llamemos miedos circunstanciales, nosotras lo trabajamos como oportunidades, porque finalmente cuando tenemos esto bajito, lo que nos ayuda y verlo es pues tener oportunidades de desarrollarnos. Entonces mostramos si el miedo que tenemos en ese momento o la oportunidad para mejorar es porque tenemos el miedo a perder la libertad por quedar atrapado en estructuras. Entonces, como estar muy cuadriculado, que no les gusten de pronto los trabajos con horarios, o quedar atrapados en cosas, sí, en estructuras. Prácticamente generalmente se ve mucho en el desarrollo de los acompañamientos que hacemos, es cuando se es independiente, se está buscando trabajo o algo, y no quedar, o se está en una crisis, no quedar atrapado por allí en una estructura de otra vez de tiempos y espacios. En el 2 vemos ese miedo a abrirse afectivamente, a amar, a servir. Y este generalmente se provoca cuando no queremos tener apegos o que alguien genere apegos hacia nosotros o dependencias, cuando hemos tenido una pérdida, bien sea familiar o en relaciones de pareja, pues este se mueve de esa manera. El 3, ese miedo a fracasar, a no tener éxito, a no lograr. Y es bueno verlo porque cuando se tiene ese miedo a fracasar nos quedamos estancados y como que no damos el paso por miedo pues sí, al fracasar, entonces más bien posponemos todo lo que queremos hacer. Entonces cuando ya lo vemos, pues buscamos la estrategia para movernos. Cuando vemos el 4 bajo es ese miedo a mirarse, a atenderse, porque generalmente este miedo va enfocado a que da pereza hacerse cargo. A veces es más fácil la queja y quedarnos allí que hacernos cargo. Entonces nos quedamos ahí un ratico hasta que ya el zapato talla tanto que pues tenemos que salir a buscar algún camino. El 5 es ese miedo a observar la realidad, porque lo que vemos no nos gusta. Y sobre todo, más que observarla y pues de verla, es aceptarla. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo aceptar cosas que vemos, entonces preferimos hacernos los locos. Entonces ahí esto lo muestra. El 6 es ese miedo a perder la libertad por situaciones en que uno mismo se involucra. Entonces, por ejemplo, es llenarse de compromisos, decirle a todo que sí, atender, agobiarse en el tiempo e ir perdiendo el espacio propio. Entonces, claro, a veces se pone ese rechazo hacia los demás para no llenarse de responsabilidades. También va al 7. Ese 7, cuando está bajito, es ese miedo a disfrutar también por exceso de responsabilidades, ¿no? Porque se adquieren muchas más cosas, como el 7 están dado a hacer un poco de cosas y picar aquí, picar allá. Entonces a veces ese exceso de responsabilidad les da el miedo y les quita el disfrute. El 8, a tomar decisiones, a poner límites, a decir no, generalmente va enfocado a las consecuencias, o sea, ese miedo es enfocado a las consecuencias que esto puede traerme. Y el 9, a parar, ¿no? El miedo a parar, porque y generalmente ese miedo a parar siempre se traduce y se ve, porque si yo paro, ¿quién hace lo que yo hago? Entonces, teniendo ese mapa así que nos da, cuando estamos haciendo la retroalimentación, entonces lo lindo del eneagrama, o sea, lo valioso del eneagrama, es que no nos deja ahí, nos traza un camino, nos muestra de dónde nos podemos tomar y qué camino seguir para encontrar como un equilibrio. Pero yendo más allá de este camino que yo lo doy en la retroalimentación, viene un más allá del eneagrama que decidimos ya después de aplicarlo en muchos procesos, empezar a involucrarle, aparte del camino, un equilibrio, o sea, el objetivo de esto es llegar en algún momento a adquirir
los 9 eneatipos que les dije, los 9 atributos de la personalidad, las 9 virtudes y talentos, que las tengamos incorporadas y que hagamos uso de ellas en el momento en que las necesitemos. Entonces, por ejemplo, él también, este formato, nos traza unos ejes. Entonces, nosotras construimos estos ejes, o sea, ellos ya están, ellos ya los arroja el formato y ya están, y ya los autores describen qué ejes son los que miramos. Entonces, se los voy a mencionar y ya después les voy a decir cómo, una vez cerramos una retroalimentación, le podemos trazar una ruta a la persona para que vaya y haga un camino y se potencie lo que necesite potenciar. Entonces, el eneagrama también nos arroja, por ejemplo, la línea azul clarita que ven allí, nos muestra el eje del orden. El eje del orden se construye con el eneatipo 1 y el eneatipo 5. Entonces, para los que somos coach o los que conocen del coaching, saben que siempre trabajamos, por ejemplo, la rueda de la vida, que es donde miramos el equilibrio que tenemos en finanzas, en relaciones, en salud, en espiritualidad, en emociones, bueno, como que hacemos una rueda. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es cinco aspectos de los ejes de la personalidad. Nos va a dar el 1-5, nos da el orden, el 2-6 nos da cómo estamos en nuestras relaciones, el 3-7 cómo estamos en imagen, el 4-8 en fuerza y el 9, que ya sería la integración de todos, es el que nos permite llegar a la luz, a la armonía, a la paz. Entonces, siendo así, en el eje 1-5, de que es el eje del orden, como han de pronto hecho un seguimiento a lo que yo les he dicho en estos 3 webinars, el 1 es ese orden físico. Yo les decía que es esa persona que es capaz de llegar a una casa y ver un cuadro torcido y enderezarlo enseguida. Y el 5 es ese orden intelectual. Entonces, ¿dónde queremos llegar? Que ese orden sea físico e intelectual. O sea, que dejemos de pronto estos chicos que ustedes ven que son súper intelectuales, que se sacan muy buenas notas, que son muy buenos alumnos, pero entran al cuarto y son un desastre físico, en las cosas, todo desordenado y todo. Entonces, que empiecen a tener un orden físico y mental. En el 2-6 vemos el de las relaciones. Entonces, ¿cómo equilibramos una relación? Con el dar y el recibir. O sea, que se equilibre en algún momento ese dar y ese recibir. El ser con el otro. No es ser para el otro. Entonces, estar muy, desde el 2, muy al dar, dar, yo me hago cargo de ti, de ti, de ti, le doy a este, a este. Y el 6, muy sumiso a que le hagan, le digan qué hacer, obedecer, ¿sí? Entonces, no, más bien es ser con el otro, seamos los dos de la mano, compañeros, ni dependo de ti, ni dependes de mí, sino nos acompañamos y crecemos juntos. En el 3-7, que es el eje de la imagen, como veíamos, el 3 es ese que tiene la capacidad de acción y el 7 de disfrute. Entonces es disfrutar todo lo que hacemos, porque muchas veces logramos muchísimas cosas y siempre encontramos un vacío y siempre vamos por más y siempre queremos más y nunca finalmente disfrutamos ese presente y esos logros que vamos consiguiendo. Entonces, ¿cómo llegar a ese equilibrio? En el 4-8 viene la fuerza, el eje de la fuerza, es esa fuerza tanto interior como exterior. Entonces, concentrar toda la energía que se tiene en el 8 y la creatividad que se tiene en el 4, llevarla a un punto en que se sea creativo y se le ponga toda la energía a eso que queremos lograr y no nos desgastemos la energía, que es lo que muchas veces hacemos, en cosas que ya no queremos sostener, pero pues nos toca por alguna disculpa que nos hemos echado, alguna cosa algún cuento que nos hemos contado, queremos sostener algo que ya no debemos sostener. Entonces, como llegar a ver esto y tomar una ruta. Y pues, obviamente, como les digo, toda la integración de estos vendrían a ser la luz. La luz para nuestras vidas, la armonía, lo que nos mantendría mayor parte del tiempo como en equilibrio. Entonces, teniendo esto hasta acá, que hacíamos la retroalimentación de los eneagramas, hasta aquí nos llega
como el diagnóstico. En algún momento uniendo finalmente esto de las relaciones, del dar y recibir y acompañarnos, esto es lo que logramos cuando logramos integrarlo en la vida, relacionarnos con personas valiosas con las que uno aporta una idea y ellos otros y empezamos a juntar. ¿Por qué? Porque vamos con el mismo foco, con el mismo ideal y es contribuirle a los demás, contribuirles a los otros a que puedan tener una vida mejor, probarlo primero en nosotras, saber que nos funcionó. Entonces, en cierto momento de mi vida fui a unos talleres y en esos talleres escuché que dictaba Diana, escuché casi todo lo que yo veía en el eneagrama todo el tiempo. Entonces, yo veía este desequilibrio acá y todo, y algún día nos sentamos y dijimos, ve, todo lo que tú dices tan valioso en esos talleres que dictan, que ella tenía una sección de 5 talleres, donde como que le hacía a uno reflexionar de varias cosas. Y yo con mi eneagrama, entonces decíamos, venga, está todo esto muy bien, está el mapa, está la ruta, bueno, yo se lo puedo entregar a un coach para que le haga su proceso, o la misma persona ir a buscar un coach, pero ¿por qué no integramos y hacemos esto como un poco más sencillo? Le damos un sentido y no dejamos a la gente como que, uy, bueno, este es mi mapa, esto algunos los podemos desarrollar solitos, como cuando estamos conscientes, venga, no voy a dar tanto, recibo, voy haciendo mis ejercicios, pero qué mejor que nos acompañen como en el camino. Entonces, iniciamos un proceso y el acompañamiento que hacemos posterior a tener este diagnóstico, a tener esta lectura de eneagrama, donde ustedes ya tendrían claro qué es lo que tienen que trabajar. Entonces ya ahí se les entrega, es como si se les entregara un tratamiento, mira, para que logres llegar al equilibrio de este tipo de personalidades y para que en cada momento de tu vida donde necesites abordar el 1, el 2, el 3, o sea, lo que necesites para ese instante, entonces diseñamos esta herramienta y la pusimos en práctica y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, bueno, le voy a dar paso a Dianita para que les cuente de qué se trata. Bueno, no sé si paramos un momentico y hacemos preguntas, si tienen alguna pregunta hasta acá, y luego arrancaríamos en cómo recorrer ese camino a la neutralidad. Entonces, Helen, no sé si tienes algunas registradas o si van a hacer alguna, o, bueno, aquí estoy atenta. Por el momento no tengo ninguna pregunta que alguien la está haciendo por el chat, pero si alguien desea hacer alguna pregunta, pues aprovechamos. ¿Listo? No hay preguntas. Dale, listo. Listo. Ay, perdón. Entonces vamos a seguir. Entonces le doy paso a Diana. Como tú la presentaste, ella tiene mucha experiencia en desarrollo personal, muy enfocada pues en construir y en acompañar personas a alcanzar su máximo potencial. Entonces, bueno, los dejo con Dianita. Dianita, aquí la comunidad Living es tuya, completica. Bueno, muchas gracias. Entonces quiero retomar lo que decía Liliana hace un momento. Lili, si te puedes devolver una diapositiva, por favor. Cuando nosotros vemos nuestros ejes, esta sería la rueda ideal. Todos nuestros ejes ampliados, todos nuestros ejes como en el extremo de esta rueda, nos mostraría que estamos como en el equilibrio, estamos en el punto ideal y como decía Lili hace un momento también, si bien a través del eneagrama nosotros podemos encontrar aquel eneatipo con el cual está vinculada nuestra esencia y también podemos encontrar en qué eneatipo estoy parada en este momento de mi vida, todos nosotros tenemos atributos de los 9 eneatipos. Entonces, desde ese lugar, nuestra rueda de neutralidad, sí, ahora puedes bajar, Lili, por favor, gracias. Entonces, lo que buscamos a través de esta rueda es potencializar, trabajar, expandir los 9 eneatipos que tenemos disponibles. Así como lo están viendo ustedes en pantalla, se vería la gráfica de los ejes de un eneagrama cualquiera.
Entonces, según los resultados de ese test del que les hablaba Liliana al principio, estamos viendo que esta persona tiene el eneatipo 1 y el 5, los tiene en luz, es decir, están por encima de la media. Ese circulito al centro punteado nos muestra y nos marca la media. Y todos aquellos eneatipos que están por debajo de la media son los que van a estar tocando ese circulito punteado. Entonces, aquí, por ejemplo, entonces podemos sacar conclusiones y podemos decir, ok, el eje del orden, que es el 1-5, está en equilibrio. Sin embargo, en el eje de las relaciones, que es 6-2, tenemos más desarrollado el 6 que el 2. Y los otros ejes están por trabajar. Entonces, cuando nosotros hablamos de buscar el equilibrio a través del eneagrama, lo que buscamos es vernos reflejados de esta manera para poder encontrar cuál es el camino de intervención, de trabajo personal, para desarrollar aquellos eneatipos que están por debajo de la media. Buscando y entendiendo el equilibrio no como el que hay, está el mismo peso a ambos lados, sino como ese lugar en donde no hay peso, donde el peso no importa, sino yo estoy disponible y estoy dispuesto a moverme a aquel atributo, aquel eneatipo que necesito para determinado momento de mi vida, sabiendo que tengo algo de los 9. Entonces, nosotros los analizamos y trazamos una ruta de camino. Entonces, quiero empezar por mostrarles cómo trabajaríamos esa integración de los 9 eneatipos, también tratando de llegar al 9 como aquel que nos lleva a la completud, que nos lleva a esa paz, a esa luz de sentirnos como completos. Y vamos a empezar por la aceptación, que es lo que trabajamos a partir del eje del orden, del 1-5. Y aquí aprovecho también para mostrarles que tenemos eneatipos que se trabajan y se manifiestan en el interior de cada uno de nosotros. Y hay otros eneatipos que se trabajan en el interior, siempre todo parte de nosotros mismos, pero se manifiestan con el afuera, con el entorno o con los otros. Pero siempre todos trabajan conmigo mismo, hacia adentro. Entonces, por ejemplo, trabajar la integración o el desarrollo del eneatipo 5, estamos hablando de que este 5, cuando está fuera de centro, cuando está por debajo de la media, puede empezar a tener o a manifestar comportamientos o reacciones un poco irreverentes. Estar muy convencido de que él es el que tiene la razón y hasta pendenciero, ¿no? Pues que se vengan, ¿cuántos son? Que es que aquí yo le digo que porque es que tengo la razón. Entonces, cuando lo invitamos a desarrollarse, lo primero que hacemos es reconocerse que está haciendo de esa manera. Esto es un punto que tiene muy en común el desarrollo de cada uno de los eneatipos porque, por supuesto, cada eneatipo hay unas creencias o hay unas posiciones que no le gustan, con las que no está de acuerdo. Y entonces, generalmente, cuando está descentrado, cuando está bajito, está justamente en eso que no le gusta. Entonces, el primer reto siempre será a mirarse en ese espacio. Al 5 lo invitamos a reconocer, no solamente a mirarse, sino a reconocer que eso que no le gusta, que esa irreverencia, que esa posición de aquel que tiene la razón soy yo, la está viviendo él y la está mostrando frente a los otros. Cuando él logra reconocer este lugar, entonces se está permitiendo abrirse a la vida, ya no está aislado, ya no está, no sé si la palabra sea correcta, pero como que ya no tiene vergüenza de verse así, y entonces se permite abrirse, y en el momento en el que él se abre, se pone en contacto con la vida, se pone en contacto con otros, y empieza a darse cuenta que eso hace parte de él. Entonces, cuando ya se ha trabajado, este 5 está como en posibilidad de decir, ok, eso que veo ahí, eso es mío también.
eso no es del otro, eso es mío. Y ahí se está integrando. Ya trabajar con el uno, entonces cuando está descentrado, el uno empieza a tener comportamientos de acaparar, de decir, ah, no, yo aquí vine fue a disfrutar y al que le gustó bien y al que no también, y miren a ver qué van a hacer. A mí no me importa ser el bueno, ser el malo, yo estoy siendo quien quiero ser. Desde ese lugar, entonces, este uno lo invitamos al reconocimiento, a tomar todos esos juicios que tiene de sí mismo e incorporarlos, aceptarlos, verse con amor, verse con compasión. Y cuando logra hacer esto, deja la autocrítica, deja el castigo. Y entonces, cuando aparezco yo, aparece el otro. Hasta que yo no me reconozco, yo no puedo reconocer al otro. Si yo estoy viendo en el otro algo que no tengo yo, estoy haciendo otra cosa. Primero me reconozco, lo reconozco en mí para luego poder reconocer al otro. Y entonces lo invitamos a empezar a cambiar su mirada, a resignificar esos juicios para darse cuenta que si el otro también está acaparando, que si el otro se está divirtiendo sin mirar a quién, si está pasando por encima de otros, no es tan malo como yo me lo creo, porque es que yo también lo tengo, yo también lo hago. Entonces, aquí el uno ya integrado, el uno ya completo, tiende a mostrarse y a decir yo soy amor y a ver al otro desde el amor. Si ya pasamos al siguiente eje, nos vamos a ir al poder personal. Y siempre las rutas que trazamos, las trazamos en este orden. Primero trabajamos el eje de la aceptación, luego el poder personal, el corazón, la energía para llegar al compromiso. Entonces vamos a ver el poder personal. En la gráfica que tenemos aquí, estaríamos diciendo, ok, no es un eje en equilibrio, pero tampoco está completamente en equilibrio. Entonces empezamos por el 2. Y el 2, que es tan dado al servicio, tan dado a entregarse a otros, aquí cuando se sale de su centro, cuando está bajito, se vuelve competitivo, se vuelve celoso, se vuelve rencoroso, hasta con ganas de vengarse. Entonces, pues fíjense que esos no son precisamente cualidades de una persona que está al servicio. Entonces, aquí lo que invitamos al 2 es a empezar a trabajarse a sí mismo como la prioridad. Dejar de quitarle el ojo al otro para ponérselo a sí mismo. Entonces, cuando yo me pongo el ojo a sí mismo y tengo que mirarme sin juzgarme y reconocer que yo tan dado al servicio, pero celoso, rencoroso, dejo de castigarme y lo que hago es abrazarme. Y cuando me abrazo, solamente me veo a mí. Entonces, por allá hay otro enneagrama que va a decir, ay, no, pero eso se llama envidia. Eso se llama egoísmo, perdón. Y entonces, no se preocupen. La fórmula para estar al servicio es así. Primero yo y luego tú. Y a mí me gusta aquí poner el ejemplo de los rescatistas. Cuando una persona se pierde por allá en el bosque o está colgando por allá en un risco, en un, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. En un despeñadero, diríamos. En un abismo. En un abismo, gracias. En un abismo, el rescatista no llega al lugar y se bota a sacarlo. El primero se pone a salvo él. El primero mira que las condiciones meteorológicas sean ideales, sean buenas, que tenga su línea de vida, que esté bien amarrado, que, bueno, todo lo mira primero él, porque si él salta al rescatar al que está en el abismo, ya no va a ser uno en peligro, van a ser dos. Y de nada sirvió el esfuerzo y la buena intención del rescatista. Lo mismo aplica para el 2. Entonces lo llevamos a que se priorice, a que se mire sin apartarse, sino poniéndose atención a sí mismo primero, aprender a ponerse en el primer renglón sin culpa, sin miedo. Y desde ese lugar, entonces el 2 aprende a poner límites y a comunicárselos, a hacerlos saber de la mejor manera. En este momento, ese 2 ya puede decir, primero yo, para ti.
Luego nos vamos entonces a mirar el 6. El 6 es una invitación a la autenticidad. Vamos a trabajar la autenticidad del 6, porque cuando está por fuera de su centro, este 6 se vuelve un perezoso, un holgazán, prefiere más bien centrarse como a todo aquello que le dé entretenimiento, entonces a ver la película, a ver la serie, a jugar el videojuego. Sin embargo, mientras hace eso, tiene por aquí una conversación desde la culpa en el que dice, "Ay, Dios mío, ¿qué tal nos amañemos haciendo eso y cuándo vamos a hacer lo que nos toca?". Acuérdense que el 6 es el responsable del paseo, es la responsabilidad. Y entonces esa responsabilidad empieza a decir, ¿qué tal nos quede gustando aquí quedarnos viendo series? Porque es que si no trabajamos, no logramos. Y entonces, ¿qué van a decir mis compañeros? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir? ¿Qué esperarían ellos que estuviera haciendo? Entonces realmente me doy el permiso de holgazanear un poquito, pero ¿de verdad lo estoy haciendo bien? ¿O me estoy dejando perturbar por la vocecita aquí que me conecta con la culpa? Entonces, en este caso, el primer caso con el 6, el primer paso con el 6 es invitarlo a arriesgarse, a dejar de esforzarse tanto, simplemente estar. Muchas veces los invitamos a no vas a hacer nada, para que puedan observar esa vocecita que no los deja disfrutarse una película un lunes a las 3 de la tarde. Y entonces aprender y entender que quién es él, qué es lo que realmente quiere hacer, o se está dejando llevar por lo que esperan otros de su responsabilidad. Entonces, se permite identificarse y empezar a tomar elecciones conscientes sobre qué es lo que quiere hacer según cómo se siente. Ah, que decidió de todas maneras pararse, listo, entonces párese, pero en presencia, es decir, se va a trabajar, se va a hacer sus actividades sin estar pensando que quisiera estar viendo la película. En este caso, entonces la autenticidad del 6 le permite ya decirse, ok, primero es ser que hacer. Porque en este punto el 6 ya está haciendo por él, no por los demás. Por eso es que lo llamamos la autenticidad. No va a permitir que otros, y llámense otros, el entorno, las creencias o las personas a las que yo les dé autoridad, me estén diciendo lo que tengo que hacer. Luego pasamos al eje de la imagen, que nosotros lo hemos llamado el trabajo del corazón. En el trabajo del corazón empezamos atendiendo al 7. El 7 desarrollando su abundancia. Porque cuando el 7 está por debajo de la media, se vuelve avaro, se vuelve aislado, empieza a sentirse vacío por dentro. Y esto es porque está conectado con el miedo a perder. Tiene la sensación de escasez, de que no va a tener lo que necesita, de que nunca va a alcanzar lo que quiere. Entonces, desde ese lugar, el primer trabajo con el 7 es aceptar ese miedo. Porque el 7, perdón, como es el que está llevado a la diversión, al disfrute, entonces él no se da permiso a sentir los miedos, a reconocer los miedos, a mirarlos de frente. Y entonces, en medio del disfrute, se va para el otro extremo y entonces empiezas a poner máscaras para ese miedo. Y entonces viene el chiste inoportuno, viene el momento jocoso que solamente fue jocoso para él. Y entonces lo paramos a que acepte sus miedos, a que mire de frente esa sensación de escasez, ese miedo a perder, para conectarlo a descubrir los tesoros internos, los tesoros que guarda en su corazón, sus propios talentos, sus propios dones, la abundancia que ya vive en él, que está más allá de su intelecto. Entonces, empieza este 7 a vivir la abundancia desde el ser. Y ese es realmente el disfrute del 7. No el disfrute de lo vano, o de lo que, o el disfrute que después le quita.
como, ay, no pasamos aquí tan bueno, pero después me van a quitar esa risita. Eso no es disfrute. Eso fue un buen momento. Entonces, este 7 ya integrado, ya completo, va a estar pendiente y va a ser consciente de que los tesoros están dentro de sí mismo. Ya en el 3 va a trabajar la confianza. El 3 es el del logro, ¿se acuerdan? El que está pendiente del éxito. Y el éxito lo mide a través de lo que él cree o siente ha logrado. Entonces, cuando el 3 está descentrado, es una persona que está asustada, que se siente falto de confianza y que ve el mundo con hostilidad. El mundo es hostil, el mundo es malo. Entonces, no se atreve a salir por sus logros, no se atreve a buscar más. Entonces, aquí la invitación de conexión con su conciencia es a valorarse no por sus logros, sino por su ser, por quién está siendo. Y cuando logra habitar ese lugar de calma interior, lo que hemos encontrado aquí es algo precioso y es que el 3 logra identificar todos esos pequeños logros que ha tenido en la vida, no solamente los grandes, porque el 3 suele poner el ojo en los frutos más grandes del árbol y en los que vienen con lentejuelas y fuegos artificiales. Entonces, aquí desde la calma interior, el 3 va a aprender a chequear e identificar cuáles fueron los logros del día. No los grandes ni los gigantes, sino cuáles fueron los logros del día. Y empezar a identificarse y a cobrar su confianza, porque su confianza va más allá de los logros. Entonces, su frase al final, cuando está integrado, es: soy más que mis logros. Luego pasamos al eje de la fuerza que nosotros aquí trabajamos, la energía. La energía como ese motor que hace que las cosas pasen y que los resultados lleguen. Entonces, con el 8 empezamos a trabajar esa fuerza que caracteriza al 8, porque cuando el 8 está fuera de su centro, se empieza a ver como una persona que se siente sola, empieza a sentir que necesita saber que es amado y que lo apapachen y que lo consientan y que lo reconozcan, y entonces busca también mucho contacto físico, entonces que lo abracen. Entonces a veces uno dice: ay, Dios mío, usted se me pegó, y ¿qué fue que le pasó? Que lo tengo aquí pegado como un chicle. Entonces, el primer punto de intervención para integrar este 8 tiene que ver con contactar con su debilidad o con lo que él cree que es debilidad. Porque el 8, como es el de la fuerza, el de la lucha, el del poder, no le gusta verse débil, no le gusta sentirse débil. Por eso, cuando él se siente así, es cuando, ¿cómo se dice?, echa mano de la fuerza para tapar esa debilidad, según él. Entonces, el primer paso es pararlo de frente y decirle: esta debilidad, a ver, conversemos, ¿qué es para ti la debilidad? ¿Por qué es tan mala la debilidad? E incluso el dolor, el sufrimiento. Y entonces, cuando se para frente a su debilidad, y aquí es como levantar las cobijas y mirar los monstruos que supuestamente están debajo de la cama. Hasta que no levantamos la cobija y no nos asomamos, no nos damos cuenta que no hay ningún monstruo. Entonces, ya parado de frente con su debilidad, se va a dar cuenta que realmente no hay tal, que es simplemente una creación de sus pensamientos y de sus creencias. En ese momento, el alma del 8 se abre, y cuando el alma del 8 se abre, se vuelve asequible a los demás. Volvemos a lo que mencionaba hace un rato. Cuando yo estoy, tú estás. Cuando estoy para mí, estoy para ti. Cuando yo estoy para mi alma, cuando yo estoy asequible para mí, sin máscaras, sin fuerzas, puedo estar para ti, me vuelvo asequible para los otros. Y entonces dejo de luchar con la realidad. Lo que me pasa es que me uno a ella.
Dejamos de ir en contravía o de luchar contra la corriente y vamos juntos para el mismo lado. Al final, la frase del 8 es: acepto mi debilidad. Y por último, entonces nos vamos para el 4. En este eje de fuerza nos vamos para el 4, porque cuando el 4 está descentrado, este 4 se vuelve mandoncito. Yo me río porque es que yo soy 4, entonces aquí voy a hablar de mí. El 4 se vuelve mandón, se vuelve duro, pretende que los demás se comporten como yo creo que se deben comportar. Me vuelvo supremamente crítico de todo aquel que no cumple mis estándares. Entonces, estoy tan centrado en cómo debería ser que dejo de reconocer al resto del entorno, en que los demás pueden tener otra forma de hacer las cosas, de lograr. Entonces, el primer trabajo que hacemos con el 4 cuando está descentrado es reconocer que tiene una necesidad de estar en lo cierto. Porque generalmente el 4 lo que dice es, pero es que así es. No es que yo quiera tener la razón, es que así es. O dígame si no. Y desde esta dureza, ¿quién se va a atrever a decirle que no? Entonces, paramos al 4 a mostrarle que su necesidad está siendo tener la razón. Y desde tener la razón, cuáles están siendo los resultados que está obteniendo en el relacionamiento con nosotros y en los resultados en general. Entonces, luego lo invitamos a algo que suena súper fácil, pero se logra, que es renunciar al control. Y una vez se renuncia al control, entra en la aceptación de que la perfección no es la idea que yo tengo de lo que debe ser perfecto, de lo que debe ser así. Empieza a encontrar la perfección en lo que hay. Lo que hay es perfecto, porque así debe ser, no debe ser de una manera distinta. Entonces, al final, cuando nuestro 4 ya está integrado, cuando nuestro 4 ya está completo, entonces su frase va por el estilo de lo que hay es perfecto. Y luego nos encontramos con el 9, que es el eje de la luz. Y entonces en este eje nosotros lo que trabajamos es la completud. Y casi que una vez hayamos recorrido todo el camino anterior, aquí ya no tenemos que hacer mucho. Aquí entramos es a reconocer que estás completo, a reconocer que la satisfacción en ti contigo mismo, no estar esperando más ni de ti ni de los otros, de saber que todos los tesoros están en ti, que la abundancia está en ti, que la luz está en ti, que el servicio está en ti, que la perfección eres tú. Desde ese lugar ya eres luz y estás comprometido contigo mismo en mantenerte en ese lugar y comprometido con otros a servir, pero a servir entendido como el ser. Entonces, este es el camino. Voy a decirles así muy rápidamente, aquí les expliqué cada uno de los puntos de intervención que hacemos en las sesiones ya individuales, pero por ejemplo con esta rueda que están viendo ustedes ahí en la pantalla, nosotros la ruta que más o menos trazaríamos es decirle, ok, vamos a empezar, tu eje de orden está en equilibrio, va a ser para nosotros un ancla. Entonces, de manera permanente nosotros le vamos a estar recordando integrar, reconocer, integrar, reconocer. Y tienes el 6 alto, que hace parte del poder personal. Entonces, esa va a ser una palanca para desarrollar los otros puntos. Entonces, de manera permanente también vamos a traer, ok, ¿y esto con autenticidad cómo va? Y esto desde el lugar auténtico, ¿cómo sería? Y vamos a empezar a trabajar y aquí le empezamos a diseñar la ruta. Entonces, en este caso diríamos, vamos a empezar por el poder personal, vamos a empezar a trabajar la prioridad en ti. Luego nos vamos a ir a trabajar la abundancia y la confianza, para luego trabajar la vulnerabilidad y la perfección y así llegar al compromiso. Ese es el camino del equilibrio. Y no el equilibrio como ese centro en el que a cada lado está el mismo peso,
sino ese punto neutral en el que me permite saber que tengo los 9 atributos en mí y los puedo usar según lo que necesiten las distintas circunstancias o situaciones de la vida. Entonces, no sé si tenemos preguntas. No tenemos preguntas todavía. No sé si alguna de las personas que está conectada quiere hacer alguna pregunta. Aprovechen y abran el micrófono de una vez, hacen la pregunta, este es el momento, los 5 minutos de fama. Bueno, preguntas no tenemos, pero nos dice Yorlai Salazar que espectacular, que muchas gracias. Muchas gracias. Yo te hago una pregunta, Diana y Liliana. Tengo una pregunta. Digamos, entonces en la sesión como tal, lo que hacen es como encaminar a la persona para que pueda lograr como encontrar y ser neutro en esa parte que de pronto no es tan positiva. Sí, nosotros empezamos a trabajar con esta ruta, cada uno va a tener una ruta distinta, pero el objetivo es que se pueda identificar en los 9 eneatipos y desarrollarlos. No simplemente quedarse diciendo, ok, yo soy eneatipo 4 y tengo por debajo de la media, entonces tengo posibilidades para trabajar el 6 y, ajá, sino es darle el acompañamiento de qué significa desarrollar ese 6 y para qué le serviría. No sé, Lili, si quieres complementar algo. Sí, no, cuando les decía yo el desarrollo, por ejemplo, de la lectura del eneagrama, después de que recibimos el formato, que sacamos la media, que unos están arriba, otros abajo, al final les damos como un diagnóstico, un mapita de ruta que decimos, mira, o sea, para llegar al equilibrio del eneagrama debes tomar esta ruta, o sea, ir a buscar cómo potenciar la aceptación, cómo ir a las relaciones, o sea, lo que tenga más bajo, más alto, ya tienes esto muy bien, solamente enfócate en esto y ya vendría un segundo momento, que es donde trabajaríamos cada eje de estos que Diana acaba de mencionar. Entonces, una vez, la primera parte es como darte el diagnóstico, el mapa, mira, esta eres tú, así estás, por este momento estás transitando por esto, y el camino para integrarte es este y este. Y luego, en una segunda fase, es que se trabajaría de acuerdo a lo que tenga y a lo que escoja priorizar, pues la ruta como la mostramos, empezando siempre desde aceptación para poder terminar en el compromiso. Aprovecho ahí y una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es, bueno, ¿y en cuánto tiempo ya estoy integrado? Y realmente no hay tiempo estándar, porque siempre va a depender del nivel de compromiso que tenga cada uno con su propio trabajo y con su propio camino. Nosotros hemos hecho mediciones, es decir, se vuelve a aplicar la herramienta del eneagrama 2 meses después y ya hemos encontrado movimientos y no solamente en un eje, no solamente en el eje que estamos trabajando, sino empieza como a expandirse de manera general. Bueno, Diana, Liliana, muchísimas gracias. Yo aprovecho también para que las personas que están conectadas, Escuela Living, tiene las sesiones personales para descubrir tu eneagrama, que ese es un curso que nosotros en este momento pues tenemos y Liliana está pues como en cabeza del curso con Diana, ¿sí? Entonces, pues hacerles una invitación muy especial a todas las personas que están conectadas y a las personas que están en Facebook Live. Por el chat les dejé el número del teléfono y el correo. Y pues si de pronto tenemos más preguntas o algo para aclarar con ellas, aprovecharlas en este espacio. Y si no, pues darle las gracias a todos por participar, en especial a Diana y a Liliana. Muchísimas gracias, muy interesante el tema. No, muchísimas gracias a Escuela Living por esta invitación y a todos, no sé, les hacemos la invitación a que exploren todas las ofertas que tiene la escuela.
Sí, muchas gracias y muchas gracias por el espacio y pues bueno, aquí nos seguimos encontrando porque como decía yo al principio, pues ya somos como una familia. Entonces, bueno, feliz noche para todos y pues aquí estamos y toda la información en la escuela también. Gracias, feliz Muchas noche. Chao, gracias. Helen, Muchas gracias. gracias. Chao. Gracias a Hasta todos. luego. Chao. Gracias.